15 años son una etapa decisiva del tiempo humano, un periodo suficientemente largo para que, mirando atrás, tengamos la percepción de los cambios que se han materializado a nuestro alrededor. En 15 años, y a la velocidad de los avances que la investigación nos ofrece, veremos cambios tan radicales en nuestra manera de entender la movilidad de las ciudades que aún nos costará imaginar. Probablemente el uso de los automóviles sea muy diferente. No prevalecerá en nosotros la necesidad de compra y se optará mucho más al alquiler. Los vehículos autónomos serán una realidad como la pertenencia a un club que ponga a disposición el vehículo deseado cuando el cliente lo desee y en el lugar que elija. Un mundo nuevo con un concepto de la movilidad diferente, menos estresante, sostenible y probablemente ciudades más humanizadas, poco contaminadas y ruidosas y mucho más espaciosas. Para hablar de movilidad nos acompaña Benito Bouza Blanco, guardia civil, especialista en seguridad vial y miembro de Stop Accidentes. Señor Bouza, buenas tardes. Te tengo que corregir, señor Arturo, es Bouzada, no Bouzas. Bueno, pues... Pero bueno, aunque hay también ese apellido de... Aceptada la corrección y Bouzada diremos. Efectivamente. Buenas tardes, Arturo. Usted imparte charlas de concienciación y sensibilización en materia de seguridad vial en colegios, institutos y universidades. Además, lo hace en colectivos sociales. ¿Somos malos conductores o peores peatones? Bueno, pues somos poco realistas con la poca percepción del riesgo, que es lo que tú acabas de decir, de ese gran invento como fue la rueda y a través de la rueda el automóvil. Y somos muy poco conscientes de los riesgos que conlleva, bueno, pues hacer uso de ese vehículo a motor y luego posteriormente pues como peatones. Y en esto pues qué desgracia tenemos que Orense, bueno, pues lo vemos día a diario, todos los días, de esos malos hábitos y de esas malas conductas por parte de muchos de los ciudadanos como peatones. Yo creo que la cuestión es la poca empatía, ¿no?, a ser conscientes de esa poca percepción del riesgo de lo que conlleva, bueno, pues ser peatones y en este caso, bueno, pues como conductores de cualquier tipo de vehículo a motor. O no a motor, como ciclistas también, claro. Un plan de movilidad requiere cambios sustanciales en la ciudad que pasaría a estar más orientada al peatón que al automóvil. ¿Qué pasos son imprescindibles dar para que este giro sea comprensible? Si hablamos de nuestra ciudad de Orense, lo primero, las dos palabras que en su día lo dije muchas veces en público y lo vuelvo a decir: voluntad política y valentía. Es decir, no podemos coger el tema de la movilidad con pinzas como un elemento político o algo estratégico cara ahora a las próximas elecciones, sino que tenemos que tener esa voluntad política de decir sí que hay que cambiar la ciudad. Y en este caso, bueno, pues Orense está visto que requiere otro tipo de movilidad. La ciudad es la que está, pero sobre ella tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, en esto tengo que decir que ese plan de movilidad que se elevó a través de Urbamás, en el cual, tengo que decirlo, que Stop Accidentes apostó por ello de lleno, no nos gustaría que quedara esas 21 acciones que nos acaban de anunciar recientemente quedaran en el cajón del olvido. Pero claro, estamos viendo que, por ejemplo, están anunciando a bombo y platillo el tema de una calle peatonal como es la calle Rúa Socas, y yo he estado allí in situ. De hecho, en mi cámara fotográfica del móvil hice una serie de fotos, estuve allí durante media hora. Bueno, pues simplemente yo creo que se ha denominado así una calle peatonal, se ha puesto dos señales con una de prohibición de vehículos con la restricción del garaje, pero nosotros vamos más allá. Para hacer una calle peatonal se requiere... Vamos a ir por partes, sí, porque creo que el argumentario da tiempo a hablar de esas cosas, en el momento, ¿no? Orense tiene un triste récord de accidentes con resultado de muerte por atropello de peatones. ¿Responde a una mala educación vial o a la falta de medidas de garantía en la seguridad hacia el peatón? Para mí, desde mi punto de vista... Vamos a centrarnos sobre ese tema. Desde dos puntos de vista es, primero, la implicación por parte del ciudadano, que no es consciente de esos riesgos, y lo segundo, Orense no está preparada como una ciudad peatonal. O sea, no tenemos esas barreras arquitectónicas para asegurar la presencia del peatón en lo que es en nuestras calles. Lo que pasa que estamos viendo, y lo puedo decir así muy claramente, abierto a tus
oyentes que, bueno, es que las campañas que hicimos nosotros a través de estos accidentes, bueno, era horrible ver, bueno, pues incluso con la presencia de la policía local en el Parque de San Lázaro, había gente que se atrevía a no respetar el semáforo rojo del peatón. O sea, algo está pasando. Lo que pasa que esto es como aquel que dice una cadena de continuidad, ¿no? Yo creo que también por parte de, aunque nosotros la pirámide pedagógica basamos más en el tema de la educación y de la concienciación, pero vemos que también hubo durante muchísimos años la inacción de la policía local, por motivos genéricos. Conozco un poco la problemática porque tengo amigos en ese cuerpo y sin desprestigiar su grandísima labor que realizan, pero claro, falta personal, plantilla, desmotivación, hay problemas laborales, que eso se traslada también un poco al campo de la seguridad vial. Se está viendo que muchas veces la inacción de la propia policía local es a diario, lo tienes incluso con los dobles estacionamientos, ¿no? Sí, bueno, podríamos añadir que la acción de la policía local está siempre vinculada a las instrucciones que reciban de su jefatura y concretamente del responsable último de la ciudad. Claro, sí, lo que pasa que, bueno, entro en un campo que a lo mejor no es el quien tenga yo que decir cómo lo que tiene que hacer en este caso, bueno, por la jefa de la policía local, ¿no? La máxima responsable. Por encima de la jefa de la policía local está un concejal de tráfico y por encima del concejal de tráfico está el alcalde. Lo que vemos es claramente que hay, bueno, pues una sensación de impunidad de la vigilancia de la policía local. Tengo que decirlo, y me llama muchísimo la atención, que una de mis pequeñas discusiones que tuve en la mesa de movilidad era que expuse la problemática de Juan 23, que me parece muy poco ético que un carril que está habilitado, bueno, pues en este caso esté inhabilitado porque estás todos los días viendo que allí se estaciona, no se para, se estaciona. Y bueno, pues tengo que decir que esa fue mi primera pequeña bronca que tuve con una persona responsable de la policía local que me justificaba esos estacionamientos. Entonces, algo pasa, es una cadena, ¿no? Bueno, pues esa cadena no funciona bien, no está bien coordinada. ¿El motivo? Pues puede ser que a lo mejor los responsables, en este caso la responsable de la jefa de policía local, pues no esté haciendo bien su trabajo, pero no soy yo quien el que le deba decir eso, sino por encima de ella hay otras personas con esa responsabilidad. Pero bueno, que es diario, lo ves a diario y la sensación de esa impunidad lo ves en las redes sociales o incluso en la propia región con la fotonoticia esta de denuncia. Bueno, es que lo ves todos los días. También tengo que decir que no podemos poner un policía local en todas las esquinas, no podemos poner también un policía local en todos los pasos peatones porque no hay plantilla suficiente para eso. Pero bueno, sé de muchísimos casos que podría exponer y que son de poner el grito en el cielo, ¿no? De decirme, oye, es que acaba de pasar una patrulla de policía local, ven un coche encima de la acera y no pasa nada. Nosotros tuvimos que llamar, incluso lo sacamos en un diario, tengo que decirlo, en La Voz de Galicia, un Mercedes en Curros Enríquez subido en la acera, estuvo durante 45 minutos, estuvo allí un voluntario que me llamó, le dije, haz una foto y avisa a la policía local. Llamó a la policía local, pero la policía local llegó tarde. Y estuvo 45 minutos un Mercedes que estuvo sacando trajes para llevarlos a un establecimiento próximo. Y no digo el nombre del establecimiento. Sí, lo cierto es que los carriles bus y las zonas de aparcamiento para descarga de mercancías suelen estar bastante ocupados, sí. Acaba de mencionar el plan de movilidad con 21 acciones completas a 5 años vista. Que tratarán de reordenar la ciudad en cuanto a los espacios y hacer una ciudad más segura en la que el actor principal sea el peatón. 5 años serán suficientes o tal vez sea un periodo ilusorio. Tristemente tengo que decirlo así, yo no creo en que sean 5 años porque esto es un proyecto muy largo. Pontevedra, estamos diciendo que la ciudad es la que es, no podemos comparar lo que es geográficamente Pontevedra con Orense, pero es que a Pontevedra me consta que le costó más de 15 años la transformación de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que a 5 años, bueno, ya lo dije, yo estuve en la presencia de esa presentación de las medidas y lo dije claramente que en 5 años aquí no se va a hacer nada, porque lo primero, hay un problema, no hay una partida presupuestaria. Nosotros llevamos a una moción, gracias en este caso a todos los partidos políticos que lo aprobaron, tengo que decirlo, tanto de Democracia Orensana como del Partido Socialista, del propio gobierno, del PP y de Orense en Común, en aprobar un antichoque de los atropellos, para hacer una serie de inversión en
en la instalación de medidas estructurales. Y al final eso quedó también en el cajón, o sea, porque no hay dinero. Entonces, si fíjate, hablan de que se ha peatonalizado la Rúa Socas, y a la Rúa Socas habría que hacerle una estructura de una plataforma única, es decir, hacer una pequeña inversión económica, porque la sensación óptica del conductor, cuando ya lo primero no puedes entrar allí salvo la recepción de los garajes, pero la sensación óptica, yo estuve allí, si tú vas con el coche y giras, como no ves una plataforma única, ves una vía, no es una calle peatonal. Si nos están anunciando que Rúa Socas va a ser calle peatonal y no hacen esta estructura, o sea, ese cambio estructural, pues yo en 5 años no creo que Orense no se va a transformar. Imposible. Bueno, cualquier plan que no tenga previsto una subvención financiera o un presupuesto financiero, cabe pensar en que es un plan, bueno, lanzado al aire, pero que no va a tener tampoco una materialización en el corto plazo. Hablar de 5 años posiblemente sea muy prematuro el tema. Muy corto. El problema es que, bueno, yo creo que incluso el concejal de urbanismo, en este caso de infraestructuras, perdón, Pepe Orojo, lo reconoce, que es que no hay dinero para hacer esa transformación a corto, medio y largo plazo. Entonces, sin dinero es que no se puede hacer, porque es que para pacificar una ciudad, para ponerla como modelo de ciudad 30, hay que invertir en medidas estructurales, porque no se trata simplemente de poner una señalización que en muchos casos, por la percepción cognitiva del conductor, ni la percibe, sino hay que instalar medidas estructurales que hagas reducir esa velocidad a 30 kilómetros. ¿Cómo? Con reductores de velocidad. Pongo el ejemplo, y lo puse encima de la mesa de movilidad, se lo dije al concejal de tráfico. El Ayuntamiento de Bilbao transformó lo que es la norma técnica de los reductores de velocidad, que es una competencia del Ministerio de Fomento que no puede entrar en el casco urbano de las ciudades, en transformarla en una ordenanza. Y esa ordenanza la puse a disposición del Ayuntamiento, de cómo deberían transformar esa norma técnica en una ordenanza para que sea legal la instalación de reductores de velocidad. Los reductores de velocidad, lógicamente, también tienen sus contradicciones. No se pueden poner, por ejemplo, en los alrededores de los hospitales. Está habiendo muchísima la polémica. Ahí anda un activista también por la seguridad vial luchando de que se quiten los reductores para medir la velocidad. No comparto la idea que tiene él. Sí que comparto su idea de que no tienen que estar instalados en las proximidades de un hospital, porque es de lógica y de sentido común. Digas que con una urgencia, con un herido dentro de una ambulancia, y lógicamente estos reductores al final haces que botes. Sí. Bien, pero en el resto de la ciudad, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedes poner? Sí, bueno, vehículos, entiendo que son vehículos de asistencia, ¿no? Sí, Policía, los bomberos van a un servicio de urgencia, pero no pierden tanto tiempo en parar, reducir pocos, y salir ya disparados para el servicio de urgencia. Bien, yo de los bomberos no veo el problema. Lo veo próximo en un hospital. Si se levantan los pasos peatonales, eso va a ser imprevisible poder decir que estas ambulancias o estos policías no van a pasar por ahí. O sea, que pasar por la ciudad tienen que pasar en un momento dado. Claro, son puntuales, son casos urgentes. ¿Y cómo se resuelve ese tema en otras ciudades? ¿No hay ningún problema? Si hay problema, no, es simplemente ¿fue un impedimento para subir los pasos de peatones? En Bilbao, no. En Bilbao lo tienen y han apostado por ello y lo tienen así, mediante una ordenanza municipal. Claro, para tener la legalidad, para que tengan esa legalidad jurídica y de normativa, claro, lógicamente, porque esto estamos hablando de una normativa que es del Ministerio de Fomento para las vías interurbanas. Sí, bueno, todas las medidas que necesiten inversión, evidentemente, y lo van a necesitar, estamos en un momento sin presupuesto, con lo cual creo que se va a alargar en el tiempo. Sí, estos accidentes vienen poniendo el foco sobre la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora. ¿Qué medidas deberían de tomarse para su implantación? Medidas que no estén en ese horizonte del 5º año, sino que puedan ser medidas próximas a una realidad de ir mentalizando a la gente de que esto está cambiando. Pues lo primero, nosotros apostamos de un cambio de señalización, es decir, ese estudio de cómo puede ser, por ejemplo, una de las avenidas donde se observa muy directamente que se alcanzan grandes velocidades, como la avenida de La Habana, que es muy peligrosa. Bueno, pues una señalización... Una arteria que pasa por el centro de la ciudad, evidentemente. Una señalización vertical y horizontal. Y también, al mismo tiempo, se le puso y se le dijo, porque yo lo vi en León, que hay la posibilidad de instalar incluso radares que ocupan muy poco espacio, que al final yo pienso que en vez de hacer una labor punitiva van a hacer una labor disuasoria y de prevención, porque al final la gente va a saber que existe un radar y va a levantar el pedal, por supuesto. Eso también sería otra medida, porque nosotros no estamos abogando por hacer un radar recaudatorio, sino que haga su labor disuasoria y de prevención, y lógicamente que sancione a aquel que rebase el límite de velocidad. Sí.
Durante la Semana Europea de la Movilidad se han hecho ensayos en calles con tráfico restringido, creo que lo has mencionado, concretamente en Concordia, en Joaquín Lorenzo Fernández y en Cardenal Quevedo. Pero esto parece que respondió más a una política de gestos que a un verdadero compromiso en el avance de medidas, dado que no ha tenido un eco importante y ni siquiera la gente lo ha percibido. Sí, ese es el sentir, que yo también lo percibí así. Es más, es que yo estuve un par de días seguidos de esos cortes que anunciaron. Yo también mediáticamente no le vi el boom que se le tiene que dar a esto, en darle la publicidad constante en diario, ¿no? En los medios de comunicación, tanto incluso de la radio como de la prensa escrita. Pero es que aquello era un caos, porque es que pusieron unas vallas y yo veía que había veces que en esas vallas se estacionaba en doble fila, o sea, como aquel que dice medio chapuza, ¿no? Esa fue la percepción que yo recibí e incluso cogí de mucha gente que me lo decía. Pero esta calle, ¿la han cortado? ¿No la han cortado? Dicen que es ahora una calle peatonal, experimental. No sé, yo lo vi que no funcionó. Bueno, hablábamos de que efectivamente el periodo que daba el plan de movilidad que se ha presentado recientemente es en un periodo de 5 años, para orientar la ciudad a la peatonalización, olvidando un poco lo que es hasta ahora de favorecer más al vehículo. ¿Es factible en ese tiempo que se puedan conseguir cambios de hábitos que incluso podemos decir que es un cambio cultural en la forma de entender una ciudad? Pontevedra lo ha conseguido en un periodo de unos 15 años. Evidentemente aquí deberíamos de pensar en un plazo mucho mayor si es que queremos transformar la ciudad y cambiarla de hábitos. Referente a otras ciudades que lo han hecho, Vitoria, Bilbao, Oviedo, Gijón. Sí. ¿Qué experiencia tiene usted o tienes tú de ese tema? Yo creo que tiene que haber más énfasis, es decir, esto no se puede utilizar, lo que hemos dicho, como un arma política y sobre todo ahora a las puertas de las elecciones. Para eso hay que hacer de continuo, yo no digo que todos los días, pero una vez al mes, el día sin vehículos, hacer un corte total de la circulación de una arteria importante, como puede ser, por ejemplo, la Rúa do Progreso, potenciar un poco el tema del día de la bici, es decir, hacer campañas. Pero yo creo que para que llegue esa transformación de Orense se requiere lo que son las medidas estructurales. Era impensable hace años ver el Puente Viejo como lo tenemos hoy. Era impensable ver la calle del Paseo. A mí me encantaría, a mí me encanta caminar por Orense, por la ciudad, porque es una ciudad bonita y es una ciudad a la que amo y es donde vivo. Y a mí me encantaría que fuese la arteria de lo que es la calle del Paseo, con la calle Bedoya, con calle Santo Domingo, fuese totalmente peatonal, permitiendo los vehículos, porque lo he dicho al principio de la entrevista, la ciudad es la que es y la que está construida y sobre ella tenemos que transformarla, permitiendo la entrada de los vehículos que tengan garaje de los domicilios. Pero para mí, el cambio tiene que ser con una transformación estructural. Mientras tanto, yo creo que la percepción es la que es a diario. Luego, hacer campañas, pero campañas en condiciones, no hacer algo que salga un poco en la prensa y poco más. Es decir, no, es tratar de llegar al ciudadano, de convencerle, porque también tengo que decirlo, no vamos a echar tampoco la culpa, y no es por defender a este gobierno, me da igual que fuese del PP como si es del PSOE y como si es del BNG. A mí, mientras me hagan el trabajo, bienvenido sea. Tenemos que pensar también en el ciudadano. Tiene que creer en esto. El ciudadano de Orense tiene que creer que no podemos seguir con esta movilidad, que no podemos llegar un día de lluvia y es un caos circulatorio. Yo a mis hijos los llevo con el paraguas al colegio. Estamos viendo una pequeña transformación. Algo estamos haciendo mal. Estos días estoy pasando por Salesianos. Estoy yendo a Salesianos a Posta, uno de los colegios, ¿no?, que tanto anunciaban el boom y tanta polémica ha habido. Y al final, bueno, pues de lo que pasaba el año pasado, pues este año, hombre, gracias a Dios, no. Espero que sea una continuidad. Pero claro, ahí también tiene que trabajar la policía local. ¿Han sido las medidas sancionadoras las que han regulado ese tema? Pues mira, al final tengo que decirlo, que por desgracia solamente el español solo lo aprende y ya te digo, yo como activista por la seguridad vial abogo más por ese triángulo pedagógico de la concienciación y la sensibilización. Pero al final, bueno, pues el latino es así. Aprende a veces del castigo en el bolsillo, ¿no? Yo más bien me gustaría que fuese más presencia policial y no permitirlo, porque a ver, también tengo que decirlo y tengo que ser en este aspecto un poco crítico.
era vergonzoso ver, bueno, por la actuación de la policía local, aunque esté para regular, vehículos en doble estacionamiento, subidos en las aceras. Nosotros hicimos un taller dentro de lo de Móvete por Orense con los niños, y te puedo decir que yo me quedé sorprendido. Salimos con los niños para que observaran las infracciones de los vehículos y no percibían un turismo subido en la acera. Claro, el hábito de verlo todos los días, al final lo consideraban como algo normal. Sí. Hombre, pues alguien estaba haciendo algo mal, también su trabajo. Los padres, los responsables por hacerlo, pero hombre, en este caso, tener un cuerpo de la policía local y que se le esté permitiendo así, a eso, a la vista de ellos, pues no me parece normal, claro. Esta semana fue una semana negra en cuanto a accidentes con resultado de fallecimiento. A nivel de Galicia estoy hablando. Uno de ellos, 3 jóvenes que no llevaban el cinturón. Desde estos accidentes se trabaja en campañas informativas sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, los psicotrópicos. ¿Hay que endurecer las penas y multar con mayor severidad? Pues sí, por ejemplo estamos teniendo, porque bueno, en esto también somos un poco críticos con la Dirección General de Tráfico, el triángulo del alcohol, velocidad de dragos, y estamos viendo que el aumento de la siniestralidad de los mal llamados accidentes de tráfico es por las distracciones, por el uso del móvil, y en este caso, bueno, nos está sorprendiendo mucho que se esté volviendo a las etapas negras de no hacer uso del cinturón de seguridad, un hábito que, fíjate, décimas de segundo te lo colocas y te salva la vida. Hay que quitarnos de esas leyendas urbanas. Tenemos que incidir, sí, si me hablas de las penas, estamos viendo la impunidad penal a nivel judicial de estos homicidios imprudentes que se producen por unas temerariedades. Te tengo que decir, Arturo, que la pena máxima, y en muchos casos no llega ni siquiera a ingresar en prisión. Explícale tú en una familia, una persona drogada o una persona que se ha excedido de la velocidad, es decir, con un delito contra la seguridad vial, esté libre provisionalmente. Te pongo el ejemplo de aquella chica de Valencia que se arrolló a un pelotón de ciclistas, venía drogada, fíjate, mató a 3 ciclistas, está hoy en día libre. Explícaselo tú a la familia. La impunidad penal es total en España. Yo creo que todavía no se ha tomado muy en serio por parte de la Judicatura y en este caso también del Congreso de los Diputados, porque es una labor legislativa, bueno, pues un poco en serio esta problemática. Estamos hablando de que están falleciendo al año, aunque hemos mejorado muchísimo las cifras, pero para nosotros esto sigue siendo un drama evitable. Estamos hablando de 1.000 personas, más de 1.000 personas fallecidas al año, sin contar las personas que quedan heridas de secuelas físicas y psíquicas, que son muchas, ¿eh? Por lo tanto, estamos hablando de un problema social. Yo lo comparo muchas veces en mis conferencias con el tema de la violencia de género, con todos mis respetos y con todo el derecho del mundo. Pero también existe otra violencia que se llama la violencia vial y que veo que políticamente esto no cala y sobre todo tampoco cala en la sociedad. Oiga, señores, que no es el precio que tenemos que pagar por la evolución del vehículo, ¿no? Que es un derecho que tenemos todos de convivir en la carretera y en nuestras calles. Que nadie puede arrebatarle a una persona que sale un domingo o un sábado a andar en bicicleta por una persona que no tiene la conciencia sobre el riesgo que tiene que supone atropellar a un ciclista. No, algo estamos haciendo mal. Es obvio que algo estamos haciendo mal, sí. Apuntaba antes que el plan Móvete por Orense va a requerir primero una voluntad política y valentía una valentía para poder afrontar este tema. A poco más de un semestre para las próximas elecciones, ¿cree que se van a poder tomar algunas medidas efectivas o esto ya va a quedar para el próximo gobierno? Por desgracia tengo que decirlo así. Me gustaría dar otra versión, ¿no?, más favorable. Pero bueno, las medidas efectivas que se han tomado hasta ahora son las sancionadoras. Sí. Que ha corregido, de cierta manera, el tema del estacionamiento, ¿no? Perdona, Arturo, que te haya interrumpido. Efectivamente, lo que pasa es que esas 21 acciones que tanto nos han anunciado con ese proyecto del Móvete por Orense, pues yo creo que va a quedar en el cajón. Igual mediáticamente es utilizado políticamente para las elecciones, pero que yo no es que lo diga yo, el portavoz de estos accidentes, es que lo va a percibir el ciudadano, que la Orense sigue con un caos en su movilidad, y creo que es un problema. Hay otros problemas en Orense, por supuesto, pero el plan de movilidad, yo creo que sin dinero no se va a hacer nada, y menos, bueno, exponer que en 5 años. Yo no tengo esa esperanza. Ojalá que me equivoque, así lo digo abiertamente, ojalá que me equivoque, pero no tengo la esperanza de que esto vaya a buen puerto. De sus charlas, ¿tienen la percepción de que la población orensana está abierta a implicarse en los cambios que este modelo va a exigir? Bueno, ¿Qué ánimo hay en la gente cuando usted se dedica, sí, o cuando tú te dedicas a hacer esas charlas de concienciación y de presentar una ciudad con una capacidad de espacios mayor para el peatón?
Bueno, no he tenido esa posibilidad de dar una ponencia así para hablar sobre el cambio que deberíamos tener en Orense en respecto Bueno, creo que tenemos una referencia, ¿no? Hubo una encuestación sobre 10.000 personas, dice el plan de movilidad, donde se han hecho aportaciones importantes y la gente está por ganar espacios de peatonalización y de racionalizar mucho más. Según Urbamás, efectivamente, fueron un análisis de unos datos. Pero bueno, me refiero a que concretamente cuando das esas charlas, sobre todo las asociaciones de vecinos y demás, ¿qué inquietudes hay en este tema? Sí, la gente te dice ¿O hay más preocupación por el tema de la accidentalidad que de convivir en una ciudad más abierta, con más espacios? Es que como ha sido un debate que, claro, cuando doy las charlas de prevención de atropellos me centro más en el tema de la prevención de atropellos. Sí, la gente te expone de que Orense, bueno, pues que no está preparada para el peatón, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se han abierto también muchos debates, porque hablando de redes sociales, ¿no? Porque, bueno, me llama muchísimo la atención que se haya creado una plataforma para evitar ser sancionado. Ha habido una plataforma de padres. Sí. Hombre, si lo estás haciendo mal y si es la única manera, como tú lo acabas de decir, de corregir esos malos hábitos, porque, ojo, yo no digo, y nosotros lo tenemos aquí expuesto en el plan de movilidad, fue uno de los puntos que se expuso con el tema de los colegios. Hay que buscar también alternativas y soluciones. Lógicamente, habrá padres que necesariamente estén justificados el tener que llevar a los hijos en su coche. Mira, fíjate, si me he preocupado incluso, hablando de salesianos, hablé con un gerente de un parking y estaba dispuesto a dar los 20 primeros minutos la gratuidad de dejar el vehículo para llevarlo luego al crío. ¿Qué pasa? Pero me hablaba de un número, claro, me hablaba de 15. Me dijo, hombre, a mí lo que no me puedes presentar aquí son 50 personas. Y sería una solución fácil, porque sería, mediante una tarjeta acreditativa, habría que justificar el tener que llevar el coche a la misma puerta del colegio. Bueno, pues esas 15 personas, darles esa oportunidad, dice, mira, pues tienes derecho, gratuidad, 20 minutos, dejar el coche aquí y llevar a tu crío. Pero claro, me decían un número muy limitado, claro, no podemos coger y ocupar un garaje con 50 coches. O sea, hay que dar también alternativas, porque habrá gente que necesariamente se ve obligada a tener que llevar al niño por motivos laborales. Pero bueno, yo creo que el resto es vicio. Y poco hábito. Y qué bonito es llevar al colegio a tu crío andando, saludable, utilizar a los abuelos, que ahora que tienen tiempo, animarles a que sean agentes tutores viales, como lo están haciendo en muchas ciudades. Te puedo poner el ejemplo de Alcobendas. Yo Alcobendas alucino con el tema peatonal. Lo sigo mucho porque tengo el Facebook de la Policía Local de Alcobendas. Involucran al ciudadano al 100%. Y ahora tienen un proyecto que los llevan haciendo ya desde hace, creo que 3 años, que se llama el abuelo agente tutor. Y el abuelo hace de policía local con los nietos. O sea, luego ves involucración cuando llega un plan de prevención de atropellos a peatones, que los niños colaboran con la policía local, repartiendo dípticos, con consejos. O sea, hay otra mentalidad. Yo me gustaría que, por ejemplo, la policía local fuese muchísimo más abierta a colaborar. Nosotros presentamos muchísimos proyectos de campañas de concienciación. Se lo pusimos encima de la mesa al ayuntamiento, pero queda todo ahí. Bueno, en su momento en Orense sí había una especie de recorrido para escolares que al final no se llevó a cabo o no se materializó. A ver, tengo que decirlo, y soy conocedor de esa problemática. El camino escolar cuesta mucho hacerlo y llevarlo a cabo porque hay que involucrar a los padres. Sí, claro, bueno, todo cuesta. Efectivamente, tengo contacto con la FAPA, que es la Federación de Padres de Alumnos, y claro, su presidente me decía que para tener la disponibilidad de voluntarios que había que otorgarles un seguro de responsabilidad civil, porque todos somos muy buenos. Dejar a un niño en manos de una persona y luego si a ese niño le pasa algo en el trayecto del camino escolar, tú ya sabes lo que pasa. Somos así, por desgracia. No tenemos la mentalidad ni las costumbres de Suiza. Bueno, tal vez deberíamos de empezar como Pontevedra, hacer un metro minuto que de alguna manera diese a conocer los tiempos y las calles para acceder a distintos sitios, ¿no? Perdona, Arturo, pero para tener el metro minuto tienes que tener la calle peatonal. Sí, claro. La calle peatonal. Y mira, te traía aquí un ejemplo de, por ejemplo, cómo se pacifican los alrededores de un centro escolar. Fíjate, la percepción visual del conductor, del estrechamiento, aquí al final tienes que reducir la velocidad. Te traje, esto también se lo pusimos encima de la mesa del ayuntamiento. Ahora llega una etapa muy mala. Noviembre, diciembre y enero, ojo, lluvia, se reduce mucha velocidad. Esto tiene un coste económico muy pequeño, pero esto se ve con luces LED. La luz del día disminuye. Claro, esto se carga con la luz diaria y por la noche se enciende. Está toda la noche encendido. Bueno, esas son medidas que me imagino que no son demasiado costosas y que sí se pueden ir tomando, ¿no? Arturo,
hicimos un trabajo de campo y con mi otro compañero, con Daniel Pousada, miembro de Esto Accidentes, y le presentamos un informe sobre la visibilidad de los pasos peatonales prácticamente de toda la ciudad. Nos recorrimos la ciudad de todos los pasos peatonales y se le elevó al ayuntamiento un informe. Bueno, pues nada, ahí quedan sus opiniones. Muchas gracias, Beni Bouzada. Beni Bouzada. No pasa nada, porque Bouzas también existe, pero bueno, soy Bouzada. Me Beni pusieron Bouzada y así soy. Por las aportaciones que nos ha hecho. Y ustedes tienen ahora la opinión, supongo que más formada, para ver qué necesidades planteamos en esta ciudad para humanizarla más. Será en bien de todos. Muchas gracias. Arturo, me gustaría despedirme con dos frases. Adelante. Una de Francisco Tonecho, que es un pedagogo que está trabajando mucho con los niños sobre el tema de cómo hay que hacer ese cambio de la ciudad. Hay una frase que me llama muchísimo la atención del libro, el libro La ciudad de los niños, que dice: la ciudad volverá a ser bella cuando de nuevo sea posible recorrerla a pie. Y también te voy a dejar una frase que recientemente estuve en Oporto y me la encontré en un libro, que dice: las ciudades son libros que se leen con los pies. Evidentemente, bonito. Para finalizar, muy interesante. Muchas gracias, Beni.